Buenas tardes, mi nombre es César Iván Huerta Valdés. Hoy les hablaré de un ser vivo. En este, pues escogí el ser vivo, el camarón. Entonces les hablaré un poco del camarón. Hice una presentación, se la voy a ir leyendo por aquí. Contenido: tenemos el ser vivo camarón de bahía. Descripción taxonómica: ser vivo camarón de cultivo, hábitat del camarón de mar, hábitat del camarón de cultivo, ciclo de vida de camarón de bahía, ciclo de vida de camarón de cultivo, alimentación del camarón de mar, alimentación del camarón de cultivo, aprovechamiento de tecnología en camarón de mar, aprovechamiento de tecnología en camarón de cultivo. Y le puse otro detallito ahí, pescando camarón de bahía y cosechando camarón de cultivo. Les hablaré de camarón del mar. Son crustáceos decapódos marinos o de agua dulce, conocidos comúnmente como camarones, gambas, quisquillas o esquilas. Son relativamente fáciles de encontrar. Descripción taxonómica del camarón. La descripción taxonómica del camarón es la siguiente: su filo es crustácea, superclase multicrustácea, clase Malacostraca, subclase Eumalacostraca, superorden Eucarida, orden Decapoda, suborden Dendrobranchiata, superfamilia Penaodia y familia Penalidad. Los camarones son crustáceos decapódos que presentan el suborden Caridea. Son animales acuáticos que pueden vivir en un agua dulce o saladas. La caracterización por tener un cuerpo cilíndrico y comprimido lateralmente, con una caparazón en la parte delantera y 6 segmentos abdominales. También tienen 2 pares de antenas y respiran por bronquías. Esa es la descripción. Les hablaré del camarón de cultivo. Camarones criados en granjas se cultivan en tanques o estanques como parte de una industria de la acuicultura. La acuicultura es la crianza y la cosecha de animales y plantas en todo tipo de ambientes acuáticos. El hábitat del camarón de bahía es la siguiente. El hábitat de los camarones de mar se encuentran en los fondos de los océanos, en zonas con fondos fangosos o fango arenosos y en aguas poco profundas o profundas. También pueden vivir en los lagos y arroyos de agua dulce. Los camarones prefieren zonas con fondos ricos en materiales orgánicas, influenciadas por deltas, estuarios o lagunas. Les comentaré del hábitat de camarón de cultivo. El hábitat de camarón de cultivo es en un estanque o tanques en una camaronera donde se crían en ambientes controlados. Para el cultivo de camarones se requiere agua dulce y salada no contaminada, un lugar de fácil acceso, cercanía a áreas donde se pueden obtener hembras grávidas, cercanía en la zona donde se pueden obtener postralarvas o juveniles. El camarón es un crustáceo que puede vivir en aguas dulces y saladas, en regiones templadas, tropicales y frías. En la naturaleza, los camarones prefieren zonas fongosas, arenosas y fongosas. Les hablaré del ciclo de vida de un camarón de mar o de bahía, como bien lo sabemos. El ciclo de un camarón de mar se divide en las siguientes etapas. Vamos a hablar del huevo. Los huevos eclosionan de 12 a 14 horas después de la reproducción. Las larvas pasan de una serie de estudios larvales: nucleo, zoea y misis. Las postralarvas se mueven hacia la costa, donde se desarrollan rápidamente. Juveniles. Los juveniles se desarrollan principalmente en estuarios.
Los adultos tienen hábitos oceánicos, o sea que se reproducen, cuando nacen, se reproducen en estuarios o bahías y ya cuando agarran un crecimiento adulto, pues emigran hacia el océano, aguas profundas más heladas. La vida normal de un camarón es aproximadamente 12 meses, pero algunos pueden llegar hasta 2 años. Los camarones son crustáceos marinos que habitan en una gran variedad de ecosistemas, desde aguas costeras poco profundas hasta grandes profundidades. Prefieren zonas con fondos arenosos, fangosos, donde se encuentran abundante alimento, dice. El ciclo de vida de un camarón de cultivo. Les hablaré del ciclo de vida. El ciclo de vida de un camarón de cultivo se compone de varias etapas, entre ellas huevos, larvas, postalarvas, juveniles y adultos. Los huevos se fertilizan cuando el macho y la hembra se acoplan de una forma perpendicular. Los huevos se eclosionan entre 12 y 14 horas después de la reproducción. Las larvas, las camaroneras, pasan por diferentes estudios larvarios como núcleos, zoeas y misis. Postalarvas. En esta etapa los camarones se parecen más a los adultos y desarrollan pinzas a alimentarse. Juveniles. Los camarones pasan de una etapa juvenil principalmente en estaudias y los adultos consideran cuando tienen un desarrollo completamente a diferenciar de todas sus partes. Alimentación del camarón del mar. Los camarones de mar pues se alimentan de larvas, se alimentan de omnívoros y se alimentan de una gran variedad de microorganismos, gusanos, mariscos pequeños, caracoles, peces y otra materia orgánica muerta, dice. La alimentación del camarón de cultivo. La alimentación del camarón de cultivo se depende de su etapa de desarrollo y puede incluir larvas. Se alimenta principalmente de fitoplancton, como posteriormente zooplancton, como estudios nucleares de Artemia salina, dice. Se pueden alimentar con alimentos preparados, molidos. Los camarones adultos se alimentan con una dieta granulada, pescado, harina de aves, harina de soya, harina de krill o harina de origen vegetal, dice. Los alimentos que se deben ofrecer a los camarones dependen de su peso corporal. Les hablaré del aprovechamiento biotecnológico en camarón del mar. La biotecnología azul o biotecnología marina es el conjunto de procesos que buscan transformar los recursos marinos en bienes y servicios en diversos campos. Los recursos incluyen microorganismos, microalgas, bacterias y hongos. Algas e invertebrados, por ejemplo, estrellas de mar, pepino de mar, erizos de mar, dice. El aprovechamiento de biotecnología de camarón de cultivo. La aplicación de tecnología es ahora considerada como una solución esencial de soporte para la industria camaronera estable y sustentable. Estudian mucho los químicos, estudian mucho las aguas, porque como es de cultivo, las granjas, para que no haya mortandad, y existen químicos y antibióticos prohibidos al camarón para que crean bacterias. Para comentarles, pescando camarón de bahía, pues uno que es pescador o fue pescador en su tiempo, pues usamos tarrayas churuperas con una vela de tela, y la cosecha de camarón de cultivo se usa mucho en las granjas con las mismas churuperas o tarrayas de esas de giro. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.